¿Cuánto tiempo llevas esperando lo mismo? No hablo de días, hablo de ese tipo de espera que ya tiene nombre dentro de ti, que ya tiene un lugar fijo en tus oraciones, que ya se convirtió en la petición que repites, aunque a veces ya no sabes cómo formularla de una manera distinta. Tal vez llevas meses, tal vez llevas años, tal vez hay personas que ya dejaron de preguntarte por eso, porque ven que todavía no llegó. Y tú por dentro, aunque sigues creyendo, aunque sigues orando, aunque sigues esperando, a veces te preguntas algo que cuesta mucho admitir en voz alta. ¿Será que lo que espero nunca va a llegar? ¿Será que ya pasó demasiado tiempo? ¿Será que confundí una esperanza propia con una promesa de Dios? Esas preguntas no significan que perdiste la fe. Significan que eres humano, que llevas tiempo sosteniendo algo pesado sin ver una señal visible de que ese peso va a ceder. Y hoy este mensaje viene a decirte algo, no con frases vacías, no con palabras de ánimo pasajeras, sino a la luz de la palabra de Dios y a través de historias de personas que esperaron tanto, y en algunos casos incluso más que tú, y que del otro lado de su espera descubrieron una verdad que solo el tiempo puede revelar. Lo que Dios prometió no llega tarde, llega en el tiempo exacto. Y lo que llega en el tiempo de Dios llega de una manera que ninguna espera, por más larga que haya sido, puede restarle valor. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo, no algunas cosas, todo, en su tiempo. No en tu tiempo, en el suyo. Y cuando algo llega en el tiempo de Dios, llega completo, llega correcto, llega de maneras que la urgencia de tus tiempos nunca habría podido producir. Hoy vamos a ver qué hace Dios mientras esperas, por qué la espera no es tiempo perdido y por qué lo que Dios está preparando para ti, mientras tú esperas, va a superar lo que hubieras recibido si hubiera llegado antes. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sigue puede transformar completamente la forma en que estás viviendo esta espera. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios esto ahora mismo. Lo que Dios prometió para mi vida llegará en su tiempo perfecto. Escríbelo, no como una simple frase, no como una costumbre, escríbelo como una declaración de fe, como una decisión consciente de creer lo que la palabra de Dios dice, aunque las circunstancias todavía no lo confirmen, porque declarar la verdad de Dios en medio de la espera es uno de los actos de fe más poderosos que existen. Es afirmar que tu confianza no depende de lo que ves, sino de lo que Dios ha dicho. Es decidir que la demora no cancelará la promesa y que el silencio no significa ausencia. Así que escríbelo con convicción, con esperanza y con la certeza de que Dios sigue obrando, incluso cuando todavía no puedes verlo. Lo que Dios prometió para mi vida llegará en su tiempo perfecto. Hay algo que la espera larga le hace al corazón que necesita nombrarse con honestidad. La espera no solo es incómoda, a veces duele. No el dolor agudo de algo que se rompió de repente. Es el dolor silencioso y constante de algo que debería estar y que todavía no llegó. Es como tener un espacio vacío dentro de ti, que tiene exactamente la forma de aquello que esperas. Y cada día que pasa sin que llegue, ese espacio recuerda su propia forma. Recuerda lo que todavía no está. Y hay algo que ese dolor produce, algo de lo que pocas personas hablan cuando hablan de fe. Produce cansancio de esperar, no cansancio físico, cansancio espiritual y emocional. El cansancio de haber tenido esperanza muchas veces y haberla visto debilitarse. El cansancio de haberte emocionado con señales que parecían indicar que algo estaba por llegar y descubrir después que todavía no era el momento. El cansancio de responder una y otra vez a quienes preguntan cómo va eso que llevas esperando y tener que decir todavía nada. Ese cansancio tiene un nombre en la Biblia. Proverbios capítulo 13 versículo 12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Tormento del corazón, no decepción ligera, no una molestia pasajera, tormento. La Biblia no minimiza lo que se siente cuando la esperanza se demora, lo llama por su nombre, porque Dios sabe que esperar algo que tarda en llegar es una de las experiencias humanas más difíciles. Pero hay algo más en ese versículo que necesitas ver. No termina hablando del tormento.
termina hablando de la vida. Árbol de vida es el deseo cumplido. Dios conoce perfectamente la diferencia entre lo que sientes mientras esperas y lo que sentirás cuando llegue el cumplimiento. Conoce el dolor de la espera y conoce la alegría de la respuesta. Conoce las lágrimas derramadas en secreto y conoce el gozo que un día ocupará ese mismo lugar. Por eso este versículo no es solo una descripción de lo que duele, también es una promesa de lo que viene. El deseo cumplido, el árbol de vida, porque lo que llegará no será solamente el alivio de que la espera terminó, será vida, nueva, abundante, una vida que transformará no solo la situación que estabas esperando ver cambiada, sino también el corazón que fue moldeado durante el proceso. Y si llevas mucho tiempo esperando, quiero que sepas algo. Dios no está ignorando el tormento que describe este versículo. Lo ve, lo conoce. Sabe exactamente cuánto tiempo lleva tu corazón esperando. Sabe el nombre de aquello que anhelas. Sabe cuántas veces lo presentaste delante de Él en oración. Sabe cuántas noches te dormiste con la misma petición y cuántas mañanas despertaste preguntándote si algo estaba cambiando. Dios sabe. Y precisamente porque sabe, hoy quiero mostrarte algo que puede transformar la manera en que estás viviendo esta etapa. Porque existe una diferencia enorme entre esperar sin entender qué está ocurriendo mientras esperas y esperar sabiendo que la espera no es tiempo vacío, que mientras tú esperas, Dios trabaja, que mientras tú observas silencio, Él prepara, que lo que llegará no será solamente la respuesta a tu petición, también será la respuesta a la persona que necesitas llegar a ser cuando esa respuesta llegue. Y esa preparación, aunque a veces duela, requiere exactamente el tiempo que Dios sabe que necesita. Lo primero que debemos comprender es esto. Mientras esperas, Dios está preparando algo que no puede llegar antes de tiempo. Repítelo en tu corazón ahora mismo. Lo que Dios prepara para mí no puede llegar antes de tiempo. Decláralo una vez más. Lo que Dios prepara para mí no puede llegar antes de tiempo. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7, dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Necesito que escuches este pasaje con atención. Zacarías y Elisabet eran justos delante de Dios. No dice que eran justos algunas veces, no dice que eran fieles solo cuando las cosas iban bien. Dice que eran justos delante de Dios y que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran personas de fe, personas íntegras, personas que vivían su relación con Dios con constancia y sinceridad. Y sin embargo, no tenían hijos, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Eso es precisamente lo que vuelve tan profundo este pasaje cuando se lee con honestidad, porque no dice que no tenían hijos por falta de fe. No dice que era consecuencia de algún pecado oculto. No dice que Dios los estuviera castigando. Eran justos, eran irreprensibles, y aún así seguían esperando. ¿Cuántas personas conocen esa realidad? Personas que hacen las cosas bien, que aman a Dios, que sirven con fidelidad, que procuran vivir con integridad, y aún así existe un área de su vida que sigue sin respuesta, no porque hicieron algo mal, no porque Dios los olvidó, sino porque el tiempo de Dios todavía no había llegado. Y Zacarías y Elisabet vivieron esa realidad durante años, durante décadas. Pero antes de entrar en lo que ocurrió después, quiero que veas algo más acerca de quién era Zacarías. Él era sacerdote. Su vida giraba alrededor del templo, ofrecía sacrificios, servía delante de Dios, intercedía constantemente por las necesidades de otras personas. Era el tipo de hombre que presentaba las cargas de muchos delante del Señor, y sin embargo, había una carga propia que seguía allí, una petición personal que conocía demasiado bien, una necesidad que probablemente había llevado delante de Dios más veces de las que podía contar, una oración que había repetido durante años. Y hay algo profundamente humano en eso.
Porque muchas veces quienes fortalecen a otros también tienen batallas silenciosas que siguen esperando respuesta. Muchas veces quienes oran por los demás también tienen peticiones que todavía no han visto cumplidas. Y eso no significa que Dios se haya olvidado de ellos. Significa que Dios sigue obrando incluso cuando la respuesta aún no es visible. Porque mientras Zacarías y Elizabeth esperaban, Dios no estaba inactivo. Estaba preparando algo tan grande que no podía llegar antes de tiempo. Estaba preparando una respuesta que no solo transformaría sus vidas, sino que también tendría un propósito mucho mayor del que ellos podían imaginar. Y eso mismo puede estar ocurriendo contigo hoy. Porque mientras tú esperas, Dios sigue trabajando. Mientras tú cuentas los días, Él prepara los detalles. Mientras tú te preguntas cuánto falta, Él sigue alineando todo para que la respuesta llegue exactamente en el momento correcto. No antes, no después, en el tiempo perfecto de Dios. Hay personas que sirven a Dios con toda su vida, que interceden por otros, que son fieles en el ministerio y que al mismo tiempo cargan una necesidad propia que parece no encontrar respuesta. Oran por otras personas y ven sus oraciones respondidas, ven puertas abrirse, ven milagros ocurrir. Y sin embargo, cuando oran por aquello que más les duele a ellos mismos, el silencio parece extenderse. Zacarías vivió exactamente eso, y no por falta de piedad, no por falta de fe, no por falta de compromiso con Dios, sino porque el tiempo de Dios todavía no había llegado. Hay personas que se preguntan si servir a Dios les garantiza una respuesta más rápida. Si por ser fieles, por dar, por ayudar a otros, las respuestas deberían llegar antes. Y la historia de Zacarías responde esa pregunta con una verdad profunda. La fidelidad no compra el tiempo de Dios, pero la fidelidad sí te mantiene en el lugar donde el tiempo de Dios puede encontrarte. Piensa en lo que representaron aquellos años para Zacarías y Elizabeth, generación tras generación viendo cómo otros formaban sus familias, primos, amigos, vecinos, personas cercanas celebrando nacimientos. Y ellos seguían esperando, con ese espacio vacío que mencionamos al principio. Ese espacio que tiene exactamente la forma de lo que anhelas, ese lugar interior que recuerda cada día aquello que todavía no ha llegado. Y con cada año que pasaba, probablemente el dolor cambiaba de forma. Tal vez se volvía más silencioso, más contenido, más escondido, pero no menos real. Y entonces llegó el momento en que, humanamente hablando, ya no había posibilidad. La Biblia es muy clara, Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ya no existía una expectativa natural, ya no había razones humanas para seguir esperando. Y sin embargo, fue precisamente en ese momento cuando el cielo habló. Fue precisamente allí cuando el ángel apareció delante de Zacarías en el templo y le anunció algo que parecía imposible. Lucas capítulo 1, versículo 13 dice, «Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo». Escucha esas palabras. Tu oración ha sido oída. No dice la oración de ayer, no dice la oración de esta semana. Dice tu oración. Aquella oración que había acompañado su vida durante años, aquella petición que probablemente habían presentado delante de Dios una y otra vez, aquella esperanza que con el paso del tiempo pudo haberse vuelto más una herida silenciosa que una expectativa activa. Dios la había escuchado desde el principio, nunca la ignoró, nunca la olvidó, nunca la dejó a un lado, la guardó para el momento correcto, porque el hijo de Zacarías y Elizabeth no sería un hijo cualquiera, sería Juan el Bautista, el hombre que prepararía el camino para Jesús, el que anunciaría la llegada del Mesías, el que sería llamado grande delante de Dios. Ese hijo específico no podía llegar antes, no porque Dios se hubiera olvidado de ellos, sino porque el nacimiento de Juan tenía que ocurrir exactamente cuando debía ocurrir, en el momento perfecto para cumplir el propósito que el cielo había diseñado para él. Y cuando Zacarías escuchó las palabras del ángel, reaccionó de una manera profundamente humana. Lucas capítulo 1, versículo 18 dice, «Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada». Qué pregunta tan humana, qué respuesta tan comprensible después de décadas de espera. Zacarías había esperado durante tanto tiempo
que, cuando finalmente llegó la respuesta, le costó creer que era real. No porque hubiera dejado de creer en Dios, sino porque la espera prolongada puede enseñarle al corazón a protegerse. Puede hacer que uno deje de ilusionarse demasiado para no volver a sufrir demasiado. Y cuando la respuesta finalmente aparece, el corazón necesita tiempo para comprender que aquello que parecía imposible está ocurriendo de verdad. Y la respuesta de Dios ante esa pregunta honesta no fue rechazo, no fue enojo, fue un signo que acompañó a Zacarías durante todo el embarazo de Elizabeth, un recordatorio constante de que la promesa estaba avanzando, de que la respuesta ya estaba en camino, de que aquello que Dios había dicho se estaba cumpliendo exactamente como había sido anunciado, porque Dios cuida cada etapa de la espera, incluso la última, incluso cuando la promesa ya viene en camino. La oración de Zacarías y Elizabeth no fue respondida tarde, fue respondida exactamente cuando el hijo que iba a nacer podía cumplir el propósito para el cual había sido enviado. Y eso tiene algo que decirte hoy. Tal vez lo que estás esperando no es solamente una respuesta para ti. Tal vez el tiempo que ha tomado tiene relación con algo mucho más grande de lo que ahora puedes ver. Tal vez Dios no solo está preparando la respuesta, tal vez también está preparando el momento correcto para que esa respuesta produzca todo aquello para lo cual fue diseñada. Porque cuando Dios responde, no responde únicamente a la necesidad presente, también responde al propósito futuro. Y muchas veces, para que ambas cosas se encuentren, se necesita exactamente el tiempo que Él ha determinado. Tal vez el hijo que estás esperando, metafóricamente hablando, el trabajo que estás esperando, la restauración que estás esperando o la sanidad que estás esperando, tiene un propósito en la historia de tu familia, en la historia de tu comunidad y en la vida de las personas que van a cruzarse en tu camino, que requiere llegar en el momento exacto y no antes. Lo que Dios prepara para ti no puede llegar antes de tiempo, porque si llegara antes, no sería lo que tiene que ser cuando llegue. Y ahora pasemos al segundo punto. Lo segundo que debemos comprender es esto. Mientras esperas, Dios está renovando algo dentro de ti que la respuesta, por sí sola, no podría renovar. Repítelo en tu corazón. Mientras espero, Dios está renovando algo dentro de mí. Decláralo. Mientras espero, Dios está renovando algo dentro de mí. Juan capítulo 5, versículos 2 al 9, dice: «Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo». 38 años. Quiero que te detengas en ese número. 38 años. Ese hombre llevaba 38 años en el mismo lugar, con la misma esperanza, mirando el mismo estanque, esperando el mismo movimiento del agua, y 38 años es tanto tiempo que resulta casi imposible imaginar cómo se vive con una espera así, porque a los 20 años de esperar, probablemente la esperanza todavía estaba viva. A los 30, quizá ya se había debilitado, pero a los 38 años es posible que lo único que quedara fuera el hábito de seguir allí, ya sin la intensidad de la expectativa que existía al principio, solo la rutina de quien aprendió a vivir en el lugar de la espera. Y cuando Jesús llegó al estanque, vio a aquel hombre, supo cuánto tiempo llevaba esperando y le hizo una pregunta que parece obvia, pero que en realidad es la pregunta más importante de toda la escena. Juan capítulo 5, versículo 6, dice: «Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano?». Jesús no asumió la respuesta, preguntó. ¿Por qué haría una pregunta así a alguien que llevaba 38 años esperando ser sanado? Porque Jesús sabía algo que la mayoría de las personas no veía. Sabía que después de 38 años de espera, la identidad de aquel hombre podía haberse fusionado con la espera misma. Que ya no era solamente un hombre enfermo esperando una sanidad,
podía haberse convertido, en lo profundo de su interior, en alguien cuya identidad dependía de seguir esperando. Alguien que ya no sabía quién era fuera de ese estanque, fuera de esa rutina, fuera de ese lugar donde había pasado gran parte de su vida. Y antes de sanarlo, Jesús quiso asegurarse de que todavía deseaba aquello que había esperado durante tanto tiempo. Porque hay personas que han esperado tanto que ya no saben si siguen queriendo lo que comenzaron esperando, o aprendieron a construir toda su vida alrededor de la espera, de tal manera que ya no saben cómo vivir sin ella. Y si te detienes un momento para mirar tu propio corazón con honestidad, puede haber algo de eso en ti también. ¿Sigues queriendo lo que estás esperando con la misma claridad con que lo deseabas al principio? ¿O hay algo dentro de ti que aprendió a conformarse con el estanque en lugar de la sanidad? Hay algo que la espera produjo en ti, tal vez resignación, tal vez miedo, tal vez una identidad construida alrededor de lo que te falta y no alrededor de la promesa de Dios. Porque a veces la preparación que Dios hace mientras esperamos no consiste solamente en preparar el destino, también consiste en preparar el interior, en limpiar aquello que la espera depositó y que no debe quedarse. El miedo, la resignación, la amargura, la identidad construida alrededor de la carencia. Y cuando Jesús sanó al hombre de Betesda, no solo restauró su cuerpo, le devolvió la capacidad de caminar, le devolvió la posibilidad de una vida que 38 años de estar en el mismo lugar le habían hecho olvidar que podía existir. Juan capítulo 5, versículo 8, dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho, anda. No le dijo, espera un poco más. No le dijo, vuelve mañana. No le dijo, veremos cómo te sientes después. Le dijo, levántate, anda, ahora. Porque cuando llega el tiempo de Dios, no llega a medias, llega completo. Y aquel hombre que llevaba 38 años sin poder caminar se levantó, tomó su camilla y comenzó a andar en el mismo instante en que Jesús habló. Y eso también puede convertirse en tu historia. El mismo Jesús que miró a un hombre que llevaba 38 años esperando, te está mirando hoy a ti. Y la pregunta que te hace no es por qué tardó tanto. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres aquello que estás esperando, con todo lo que implica recibirlo? ¿Estás dispuesto a levantarte cuando llegue? ¿A tomar tu lecho y andar? ¿A dejar atrás el estanque, el lugar conocido de la espera, cuando Dios diga que es el momento? Mientras esperas, Dios está renovando algo dentro de ti, para que cuando llegue el instante en que Jesús diga, levántate, estés listo para hacerlo, sin mirar hacia atrás, sin extrañar el estanque, completamente preparado para caminar. Lo tercero que debemos comprender es esto. Mientras esperas, Dios está cumpliendo una promesa que nunca olvidó. Repítelo en tu corazón. Dios no olvidó lo que me prometió. Decláralo, Dios no olvidó lo que me prometió. Lucas capítulo 2, versículos 25 al 30, dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Esas palabras tienen un peso que no puede leerse deprisa. Simeón había recibido una promesa, no a través de otra persona, no mediante rumores, directamente del Espíritu Santo. Se le había revelado que no moriría antes de ver al Cristo del Señor, y Simeón creyó esa promesa, y esperó. No sabemos exactamente cuántos años esperó. La Biblia no lo dice, pero sí nos muestra que era un anciano. Un hombre que había recorrido gran parte de su vida aferrado a una palabra de Dios. Día tras día, año tras año, década tras década, yendo al templo, creyendo que quizá hoy sería el día. Quizá hoy llegaría aquello que Dios le había prometido. Y pasaron días, meses, años, décadas,
Y Simeón seguía creyendo, seguía esperando, seguía caminando hacia el templo, hasta que un día aparentemente común, María y José llegaron con un bebé de 40 días para cumplir la ley. Y el Espíritu Santo movió a Simeón para que estuviera allí exactamente en ese momento. No el día anterior, no la semana siguiente. Ese día, a esa hora, y cuando tomó al niño Jesús en sus brazos, toda una vida de espera encontró cumplimiento. Lo que Dios le había prometido estaba ahora delante de sus ojos, y entonces dijo: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ahora que vi lo que prometiste, ahora que tengo en mis brazos aquello que esperé durante tantos años, ahora puedo descansar, porque no me fui sin verlo. La promesa no murió antes que yo. Yo vi su cumplimiento». Eso es lo que Dios puede darte al final de tu espera. No solamente la respuesta, también la certeza de que nunca te olvidó. La experiencia de mirar atrás y descubrir que cada día de espera tenía sentido, que ninguna oración fue ignorada, que ninguna lágrima cayó al vacío. Simeón pudo decir: «Ahora puedo irme en paz», porque había esperado, porque había permanecido fiel, porque había seguido yendo al templo cuando nada parecía cambiar. Y ese ahora llevaba detrás décadas de confianza, décadas de perseverancia, décadas de fidelidad. Pero hay algo más en la historia de Simeón. Cuando tomó a Jesús en sus brazos, María y José no sabían quién era él, no sabían cuánto había esperado, no conocían la promesa que había recibido. Para ellos era simplemente un anciano más en el templo. Sin embargo, Simeón los bendijo, les habló, profetizó sobre el futuro del niño, y pudo hacerlo porque las décadas de espera también habían formado algo dentro de él. Su espera no solo era para él, también era para quienes encontraría en el cumplimiento de la promesa. Y eso puede ser verdad para tu propia historia. Lo que Dios está formando en ti mientras esperas puede convertirse en el regalo que otra persona necesitará cuando llegue tu momento. Tú también puedes llegar a ese ahora, al día en que aquello que has esperado finalmente esté en tus manos. Y cuando llegue ese momento, quizá no dirás solamente «por fin», dirás algo mucho más profundo. Dirás: «Señor, tú fuiste fiel, y todo valió la pena». Dios no olvidó lo que te prometió, así como no olvidó a Zacarías y a Elizabeth, así como no olvidó al hombre del estanque de Betesda, así como no olvidó a Simeón. Tampoco se ha olvidado de ti. Déjame contarte la historia de Rodrigo. Rodrigo tenía un sueño que llevaba 11 años esperando. Desde que era joven había sentido con claridad que Dios lo había llamado a algo específico. No podía explicarlo completamente con palabras, era más una convicción interna que un llamado audible. Pero estaba ahí, persistente, real, y Rodrigo dedicó años a prepararse para ese llamado. Estudió, sirvió, se formó, hizo todo lo que entendía que debía hacer para estar listo. Y los años pasaron, pero aquel llamado seguía siendo una convicción interna, sin una forma visible. La puerta que debía abrirse para que ese llamado tomara forma concreta no se abría. Y hay algo en el cansancio de Rodrigo que necesita decirse con claridad. No era cansancio de Dios, era cansancio de la distancia entre lo que sentía que Dios había prometido y lo que las circunstancias mostraban. Y esa distancia, cuando se extiende demasiado, produce algo que pocas personas admiten. Produce enojo. No el enojo que se expresa abiertamente contra Dios, sino el enojo que se guarda, el que se disfraza de resignación, el que dice en público: «Confío en el tiempo de Dios», mientras por dentro pregunta: «¿Por qué no para mí?». Ese enojo silencioso también forma parte del proceso que muchas personas atraviesan durante una espera prolongada. Y no es pecado sentirlo, es humano, pero puede convertirse en un obstáculo cuando se guarda sin llevarlo delante de Dios con honestidad. Rodrigo comenzó a cansarse, no de servir, no de creer en Dios, sino de esperar algo que parecía alejarse cada vez más. Había momentos en los que observaba a otras personas avanzar en aquello mismo que él esperaba, y algo dentro de él comenzaba a formular preguntas que no sabía a quién hacerle. ¿Por qué a ellos sí y a mí todavía no? ¿Qué tienen ellos que yo no tengo? ¿Me equivoqué en la convicción que sentía? ¿Confundí una ilusión personal con un llamado verdadero? Y con cada una de esas preguntas,
La espera se hacía más pesada, porque ya no solo estaba esperando algo que no llegaba, también estaba comenzando a dudar de si aquello que esperaba era realmente para él. Y hay algo especialmente difícil en esa duda. Produce soledad, porque mientras la convicción permanece firme, existen personas que pueden acompañarte en ella. Pero cuando comienzas a dudar de la convicción misma, también empiezas a dudar de quienes te animan a seguir creyendo, y terminas solo con tus preguntas, solo con tus pensamientos, sin saber muy bien a quién escuchar. Rodrigo pasó por eso, y en uno de los momentos más oscuros de aquella espera, hizo algo que cambió completamente su perspectiva. No ocurrió nada espectacular, no hubo una experiencia sobrenatural, no escuchó una voz audible, simplemente se sentó con su Biblia abierta y habló con Dios desde la honestidad más profunda de su corazón. Le dijo: «Señor, no sé si lo que sentí era tuyo o mío, no sé si esta convicción es un llamado verdadero o una ilusión que construí con el tiempo. Solo sé que te amo. Y si lo que espero viene de ti, confío en que llegará en tu tiempo. Y si no era tuyo, confío en que lo que tienes preparado para mí es mejor que lo que yo imaginé». Esa oración no puso fin a la espera, pero transformó la manera en que Rodrigo vivía dentro de ella, porque dejó de esperar con el puño cerrado. Comenzó a esperar con la mano abierta. Y hay una diferencia enorme entre ambas posturas. El puño cerrado espera únicamente aquello que ya decidió recibir. La mano abierta espera lo que Dios decida entregar. Y cuando Rodrigo abrió la mano, algo comenzó a cambiar. No de inmediato, poco a poco. Empezó a notar oportunidades de servicio que antes no veía porque estaba demasiado concentrado en la puerta específica que esperaba que se abriera. Comenzó a ser útil en lugares que no formaban parte de su plan original. Y en uno de esos lugares descubrió algo que 11 años de espera todavía no le habían dado. No encontró el llamado exactamente como lo había imaginado. Encontró algo más profundo. Encontró la certeza de que el llamado era real. Porque aquello que comenzó a hacer produjo un impacto que nadie había planificado. Un fruto que solo podía venir de algo diseñado por Dios. Y cuando vio ese fruto, comprendió algo que no había podido entender durante 11 años. Comprendió que la espera no había sido tiempo perdido. Había sido tiempo de formación. El tiempo necesario para convertirse en la persona adecuada para el lugar correcto. No el lugar que había imaginado. El lugar que Dios había preparado. Porque si Rodrigo hubiera forzado la puerta que tanto deseaba abrir, habría llegado a un lugar para el que todavía no estaba listo. La espera no lo retrasó, lo preparó, y llegar preparado es la diferencia entre permanecer firme en el propósito o agotarse antes de tiempo. Lo que Rodrigo descubrió tiene un nombre que pocas veces se menciona. Descubrió que la fidelidad en lo pequeño abre puertas que la insistencia en lo grande jamás podrá abrir. Porque cuando alguien está obsesionado con una puerta específica, puede dejar de ver las puertas que Dios ya abrió delante de él. Y muchas veces esas puertas abiertas hoy son las que conducen al destino que Dios preparó para mañana. No siempre de la forma que imaginabas, a veces por caminos que parecen extraños al principio, pero que con el tiempo revelan ser exactamente la ruta diseñada por Dios. Rodrigo encontró su lugar siendo fiel donde estaba, no donde quería estar, donde estaba. Y desde allí, Dios abrió aquello que durante 11 años había permanecido cerrado. Eso mismo puede ser lo que Dios está haciendo contigo. Tal vez no está retrasando algo que ya está listo. Tal vez está preparando a la persona que debe recibirlo. Te está preparando a ti. Y ahora escribe esto en los comentarios. Señor, confío en que mi espera no es tiempo perdido. Escríbelo, porque declarar esa verdad en medio de la espera tiene poder. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que está atravesando una espera que parece interminable. Porque quizá este mensaje sea exactamente lo que necesita escuchar para no rendirse antes de que llegue su momento. Ahora quiero compartir contigo 7 verdades sobre la espera que pueden transformar completamente la manera en que la estás viviendo. No como ideas abstractas, como principios prácticos para tu vida. Verdad número 1. La espera de Dios no es abandono, es alineación. Cuando Dios te hace esperar, no significa que te olvidó, significa que está alineando circunstancias, personas y tiempos
de una manera que no puede apresurarse sin afectar el resultado. Zacarías y Elizabeth no esperaron porque Dios los hubiera olvidado. Esperaron porque Juan el Bautista debía nacer en el momento exacto en que el camino del Señor necesitaba ser preparado. La alineación toma tiempo, pero cuando todo se alinea, el resultado es incomparable. Verdad número 2. Lo que llegas a hacer durante la espera es tan importante como lo que recibirás al final de ella. La persona que atraviesa una larga espera no sale igual que como entró. Si permanece en fe, si permanece creciendo, si permite que Dios trabaje en su corazón, sale con algo que la respuesta por sí sola nunca habría podido darle. Sale con el carácter necesario para sostener aquello que viene. La espera de Rodrigo no fue solo el tiempo anterior al llamado, fue la formación del hombre que podría vivir ese llamado sin destruirse. Verdad número 3. Compararte con los tiempos de otros es una de las trampas más peligrosas de la espera. El tiempo de Dios para ti no es el tiempo de Dios para otra persona. Lo que llegó rápidamente para alguien más puede requerir un proceso distinto para ti, no porque seas menos amado, sino porque tu propósito requiere una preparación diferente. Simeón esperó décadas para sostener en sus brazos aquello que otros vieron sin comprender completamente. Su espera fue única, su momento fue único, y tu historia también lo será. Verdad número 4. La espera activa es diferente a la espera pasiva. El hombre de Betesda seguía junto al estanque. Simeón seguía yendo al templo. Permanecían presentes, disponibles, preparados. La espera de fe no es inactividad, es fidelidad mientras el resultado todavía no aparece. Es seguir caminando, seguir obedeciendo, seguir sirviendo, para que cuando Dios diga levántate, ya estés en el lugar donde debes estar. Verdad número 5. Lo que llega en el tiempo de Dios llega completo. No llega a medias, no llega incompleto, no llega defectuoso por causa del apuro. Llega completo. Zacarías y Elizabeth recibieron a Juan el Bautista. El hombre de Betesda se levantó y caminó. Simeón sostuvo al Mesías en sus brazos. Lo que llega en el tiempo de Dios tiene la plenitud que solo Dios puede producir. Verdad número 6. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Lo que Dios prometió no expira porque haya pasado más tiempo del que imaginabas. No se cancela porque alcanzaste una edad determinada. No deja de ser posible porque humanamente parezca imposible. Elizabeth concibió cuando parecía imposible, porque la imposibilidad humana nunca ha sido el límite de Dios. Lo que Dios prometió sigue vivo, sigue activo, sigue en sus manos. Verdad número 7. Cuando llegue lo que esperabas, tendrá exactamente el nombre de lo que necesitabas, no necesariamente el nombre que tú le pusiste. Tendrá el nombre que Dios sabía que debía tener. Juan el Bautista fue mucho más que un hijo, fue una pieza esencial en el plan de Dios para toda una generación. La sanidad fue el nombre de lo que necesitaba el hombre de Betesda. El niño en brazos fue el nombre de lo que Simeón necesitaba para partir en paz. Y aquello que llegará a tu vida tendrá el nombre exacto de lo que Dios sabe que necesitas. Y cuando llegue, lo reconocerás, porque algo dentro de ti dirá, esto era lo que Dios estaba preparando. Antes de continuar, hay algo más que quiero decir sobre la espera. La espera también revela lo que más amas. Cuando algo tarda demasiado en llegar, el corazón tiene que decidir qué hará con esa tardanza. Y esa respuesta revela dónde está realmente su centro. Si tu centro está en aquello que esperas, la espera producirá amargura. Pero si tu centro está en Dios, la espera producirá profundidad. Simeón siguió yendo al templo durante décadas, no porque estuviera persiguiendo una estrategia para encontrar al Mesías, sino porque amaba a Dios, amaba su presencia. Y la promesa llegó precisamente allí donde él ya estaba, no porque perseguía la promesa, sino porque perseguía a Dios. Eso plantea una pregunta importante para ti. ¿Sigues buscando a Dios porque lo amas o solo porque esperas lo que prometió? Porque quien ama a Dios puede recibir la promesa y quedar más cerca de Él. Pero quien solo ama la promesa puede recibirla y alejarse después. La espera puede convertirse en el proceso donde Dios ocupa el centro, y cuando Dios es el centro, la promesa ya no tiene el poder de desplazarlo. Isaías capítulo 40,
versículo 31, declara: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Observa bien lo que dice. No habla de quienes esperan algo de Jehová. Habla de quienes esperan a Jehová, a Él, a su presencia, a su persona. Y esa diferencia cambia por completo la forma de vivir la espera, porque los resultados pueden tardar, pero Dios permanece. Las circunstancias pueden cambiar, pero Dios permanece. Lo que imaginabas puede transformarse, pero Dios permanece. Cuando esperas a Dios mismo, recibes algo que quienes solo esperan resultados no reciben. Recibes nuevas fuerzas, recibes alas para seguir avanzando, recibes la capacidad de correr sin agotarte y caminar sin rendirte. No porque el camino sea corto, sino porque Dios mismo te sostiene mientras recorres el camino. Y eso está disponible para ti ahora, mientras esperas. No cuando llegue lo que esperas, mientras esperas. Hay algo que quiero añadir antes de los pasos, algo que tiene que ver con la física espiritual de la espera. Cuando una persona lleva mucho tiempo esperando algo, aparece una tentación especialmente sutil y peligrosa. La tentación de apurar a Dios, no deliberadamente, sino a través de la oración. Oraciones que empiezan a sonar más como instrucciones que como peticiones. Señor, necesito que esto pase antes de que termine este año. Señor, si no llega ahora, no sé cómo voy a poder sostenerme. Señor, hazlo de esta manera específica. Esas oraciones no son malas. El corazón que las hace tiene una urgencia real. Pero existe una diferencia entre llevar tu urgencia a Dios y ponerle plazos a Dios. La primera postura es honesta. La segunda intenta controlar el tiempo de Dios desde el interior de la espera. Y el tiempo de Dios no puede ser controlado. Lo que sí puedes hacer, y tiene un poder real, es entregarle tu urgencia. Decirle: Señor, necesito que esto llegue, y en este momento se siente urgente. Te entrego esa urgencia, no para que la ignores, sino para que la recibas y la coloques dentro de tu tiempo perfecto. Esa diferencia entre controlar el tiempo de Dios y entregarle tu urgencia a Dios puede transformar completamente la calidad de tu espera, porque la espera desde el control es agotadora. Pero la espera desde la entrega puede estar llena de paz, aunque el deseo siga siendo intenso. Y ahora quiero darte 7 pasos prácticos para habitar la espera de una manera diferente. Paso 1. Regresa al principio de la promesa. ¿Cuándo recibiste aquello que estás esperando? ¿Cómo llegó a tu corazón la convicción de que era para ti? Recuérdalo. No para vivir en el pasado, sino para recordar que lo que esperas no nació simplemente de una idea tuya. Tuvo un origen. Y si ese origen venía de Dios, sigue siendo real aunque el tiempo transcurrido diga lo contrario. Escríbelo si es necesario. Ponlo donde puedas verlo. Recuérdate constantemente de dónde vino. Paso 2. Distingue lo que puedes hacer de lo que solo Dios puede hacer. Hay aspectos de tu espera que dependen de ti, y hay otros que solo Dios puede mover. Haz tu parte con toda la excelencia posible, pero no gastes energía intentando forzar aquello que únicamente Dios puede realizar. El hombre de Betesda no podía mover el agua, pero sí podía permanecer junto al estanque. Haz lo que te corresponde, y confía en que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Paso 3. Cuida lo que dices acerca de tu espera. Proverbios 18, versículo 21, declara que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que dices sobre aquello que esperas tiene peso. Hay personas que, después de mucho tiempo esperando, comienzan a hablar como si aquello que anhelan jamás fuera a llegar. Ya dejé de creer que eso va a suceder. Esas declaraciones tienen poder, no el poder de cambiar la voluntad de Dios, pero sí el poder de cerrar tu corazón para recibir lo que Dios quiere darte cuando llegue el momento. No declares muerte sobre aquello que Dios todavía está trabajando. Declara vida, declara la promesa, aunque todavía no la veas. Paso 4. Permite que la espera te enseñe lo que solo la espera puede enseñar. Existen lecciones que únicamente se aprenden esperando. Una paciencia que no nace de otra manera, una dependencia de Dios que no se desarrolla en las temporadas donde todo llega rápidamente. Una profundidad en la oración
que solo existe cuando la oración ha sido sostenida durante mucho tiempo. No resistas lo que la espera está produciendo en ti. Permítelo, porque aquello que la espera forma en tu interior será parte de lo que te permitirá sostener lo que viene. Paso 5. Rodéate de personas que sostengan tu fe durante la espera. Zacarías tenía a Elizabeth. No esperaban solos, y las personas que acompañan una espera pueden hacerla más llevadera o mucho más pesada. Rodéate de quienes recuerdan la promesa contigo, de quienes oran a tu lado, de quienes no minimizan tu espera, pero tampoco permiten que la espera minimice quién eres. Esas personas son un regalo de Dios para el proceso. Si todavía no las tienes, búscalas, y si ya las tienes, cuídalas. Paso 6. Celebra los pasos del camino, no solamente el destino. La espera prolongada suele generar el hábito de no celebrar nada hasta que llegue aquello que se espera, como si reconocer una bendición pequeña fuera traicionar la esperanza más grande. Pero Dios está presente en cada paso del proceso, no solamente al final. Reconocer su mano en lo pequeño mantiene viva tu capacidad para reconocerla en lo grande cuando llegue. Celebra los avances pequeños, las puertas que se abren aunque no sean la puerta definitiva. La provisión que llegó para este mes, aunque todavía no haya llegado la provisión permanente. Celebra lo que Dios ya está haciendo mientras esperas aquello que todavía no ha llegado. Paso 7. Confía en que lo que viene es mejor de lo que imaginabas. Zacarías y Elizabeth pedían un hijo, recibieron al precursor del Mesías. El hombre de Betesda esperaba llegar primero al agua. Recibió a Jesús mismo, quien lo sanó sin necesidad del estanque. Simeón esperaba ver al Cristo, terminó sosteniéndolo en sus brazos. En cada caso, lo que llegó era mucho más grande de lo que la mente humana habría podido imaginar. Y lo que viene para ti también lo es. Confía en eso, especialmente en los días donde la espera parece más larga que tu fe. Y cuando aquello que esperas todavía no tiene forma visible, aférrate a lo que ya puedes ver. El Dios que fue fiel ayer sigue siendo fiel hoy. El Dios que respondió oraciones en el pasado sigue siendo el mismo. El Dios que no olvidó a Zacarías ni a Elizabeth tampoco se ha olvidado de ti. Esa fidelidad constante, ese carácter que nunca cambia, aunque las circunstancias cambien, es el fundamento más sólido sobre el que puede descansar tu fe mientras espera. Y desde ese fundamento, la espera puede sostenerse. Confía en que lo que viene es mejor, porque quien lo está preparando es incapaz de darte algo que no sea completamente bueno. Y ahora vamos a orar juntos, despacio, con lo que llevas, con la espera que cargas, con el nombre de aquello que has pedido tantas veces que ya lo sabes de memoria. Padre, vengo delante de ti con todo el peso de mi espera. No quiero fingir que es fácil. No quiero decirte que estoy bien, cuando hay momentos en los que el cansancio de esperar es más grande que las fuerzas que tengo para sostener la fe. Señor, tú ves exactamente lo que llevo. Sabes cuánto tiempo lleva esta petición delante de ti. Sabes cuántas veces la presenté con lágrimas, cuántas veces la presenté con fe, cuántas veces la presenté sin palabras porque el cansancio no me permitió pronunciarlas, y tú la escuchaste cada vez, así como escuchaste la oración de Zacarías y Elizabeth durante décadas, así como viste al hombre junto al estanque de Betesda durante 38 años, así como sostuviste a Simeón mientras esperaba fielmente en el templo durante toda su vida. Tú me escuchaste y no olvidaste. Señor, hoy decido creer eso aunque no siempre lo sienta. Decido creer que aquello que preparas para mí sigue estando en tu mente y en tus manos, que el tiempo transcurrido no lo borró, que la demora no lo canceló, que la imposibilidad que yo veo desde aquí no representa ningún límite para ti. Señor, renueva mi fe hoy. No la fe que pide con urgencia y se desespera cuando la respuesta no llega, la fe que espera a Jehová, la que recibe fuerzas nuevas en la espera misma, la que puede correr sin cansarse porque su energía no viene de ver el resultado, sino de confiar en aquel que lo tiene. Señor, sana lo que la espera depositó en mí y que no debería quedarse. La resignación que aprendí como mecanismo de defensa, el miedo de esperanzarme demasiado para no decepcionarme demasiado, la distancia que construí entre tú y yo para no dolerme más. Toca esos lugares. Devuelve suavidad a lo que se endureció en la espera.
Devuelve expectativa a lo que aprendió a no esperar. Devuelve apertura a lo que aprendió a cerrarse para no lastimarse. Señor, prepárame para recibir lo que viene. No solo me lo des, prepárame, para que cuando llegue pueda recibirlo de una manera que te honre, que no lo desperdicie, que no lo destruya por haber llegado antes de estar listo. Y mientras me preparas, ayúdame a ser fiel en el proceso, fiel en lo pequeño, fiel en lo que tengo, fiel en el lugar donde estoy, mientras espero llegar al lugar donde quiero estar. Señor, te pido también por los que esperan conmigo, por mi familia, por los que oran por lo mismo que llevo en el corazón, que la espera que comparten no los destruya, sino que los una. Y mientras espero ese momento, ayúdame a ser el tipo de persona que puede sostenerlo, que no lo desperdiciará, que no lo usará para llenar vacíos que solo tú puedes llenar, que no construirá su identidad sobre lo que llegó, sino sobre aquel que lo envió. Señor, en los días donde la espera es más pesada que la fe, recuérdame a Zacarías, al sacerdote fiel que siguió yendo al templo aunque el hijo no llegara, que siguió sirviendo aunque la promesa se demorara, que siguió siendo justo e irreprensible delante de ti aunque el área que más le dolía siguiera sin respuesta. Hazme así, fiel en el proceso aunque el resultado tarde. Señor, en los días donde parece que ya no tengo fuerzas para llegar al estanque una vez más, recuérdame al hombre de Betesda, al que siguió yendo al estanque durante 38 años, que no regresó a casa derrotado, que siguió presente, que siguió disponible, aunque nadie le ayudara a llegar al agua a tiempo, aunque pareciera que todos avanzaban antes que él, aunque la espera fuera tan larga que ya casi no recordara cómo era la vida antes de ella, que yo también permanezca presente, disponible, en el lugar donde tú puedas encontrarme. Y cuando llegues a preguntarme, ¿quieres ser sano? Que mi respuesta sea sí, no a medias, con todo lo que eso implica. Sí, quiero lo que espero. Sí, quiero ser libre de lo que me ató durante la espera. Sí, quiero levantarme, tomar mi lecho y andar. Señor, en los días donde la fe es más pequeña que la duda, recuérdame a Simeón, al anciano que siguió yendo al templo aunque no hubiera señales visibles de cuándo llegaría la promesa, que cuando finalmente sostuvo al niño en sus brazos, pudo decir, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz». Señor, cuando llegue el momento, el tuyo, el que tú determinaste con precisión perfecta, quiero estar listo, quiero poder decir lo que dijo Simeón, «Ahora, Señor». Ahora veo que eres fiel. Ahora entiendo por qué el tiempo que pasó era necesario. Ahora puedo decir que todo valió la pena, porque lo que llegó en tu tiempo fue más de lo que yo habría podido pedir, más completo, más correcto, más tuyo. Señor, gracias porque lo que prometiste no tiene fecha de vencimiento. Gracias porque el tiempo que pasó no borró lo que preparaste. Gracias porque mientras yo esperaba, tú no estabas quieto, estabas trabajando, en lo que se ve y en lo que no se ve, en mí y fuera de mí, en las circunstancias que no puedo controlar y en el corazón que sí me entregaste para cuidar. Gracias porque eres el Dios que hace todo hermoso en su tiempo, y lo que tienes para mí en tu tiempo será hermoso. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, escribe amén en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que conoces que está cansado de esperar, que necesita recordar que la espera no es tiempo vacío, que lo que Dios prepara no llega tarde, que llega en el tiempo exacto, y que el tiempo exacto de Dios produce resultados que ningún otro tiempo podría producir. Y cuando eso llegue, conviértete en la persona que pueda decirle a alguien que también espera, no te rindas, lo que esperas llegará, llegará en el tiempo de Dios. Y cuando llegue en ese tiempo, será más de lo que imaginabas, más completo, más correcto, más hermoso, porque todo lo que Dios hace, lo hace hermoso en su tiempo, todo, sin excepción, incluso aquello que tú estás esperando. Lleva este versículo contigo hoy. Eclesiastés 3, versículo 11 dice, «Todo lo hizo hermoso en su tiempo, no algunas cosas, todo, en su tiempo». Y lo que Dios tiene para ti forma parte de ese todo. Está siendo hecho hermoso, en su tiempo, y cuando llegue, no habrá duda de que era exactamente lo que debía ser, exactamente cuando debía llegar. Y si hoy la espera sigue siendo tu realidad, si el tiempo de Dios todavía no ha llegado,
quiero que te lleves algo concreto de este mensaje. Zacarías siguió siendo sacerdote durante décadas de silencio. Simeón siguió yendo al templo. El hombre de Betesda siguió llegando al estanque. Ninguno de los tres se fue. Ninguno cerró la puerta. Ninguno decidió que, si no llegaba pronto, era porque nunca iba a llegar. Se mantuvieron fieles en el proceso. Y en el tiempo de Dios, cada uno recibió aquello que esperaba. Rodrigo esperó 11 años, y lo que llegó fue mejor y más correcto de lo que habría llegado antes. Haz lo mismo, mantente, sé fiel y confía en que lo que esperas llegará, en su tiempo. Que el Señor te bendiga.